Muy bien, es una alegría poder presentarles, aunque todos lo conocen, a Carlos Parra. Carlos es parte de la Escuela de Ministerio y como iglesia siempre queremos invertir en las nuevas generaciones y en aquellos que han sido llamados por el Señor para predicar, para pastorear. Entonces es una alegría. Carlos antes era residente y ahora es... No, antes era interno y ahora es residente. Él está sirviendo con nosotros, Él está creciendo con nosotros y Él está preparándose para que pronto, más adelante, sea parte del equipo de nosotros. Así que, ¿qué les parece si oramos por Él? Y yo te invito a que puedas abrir tus ojos, abrir tus oídos y prestar atención a lo que Dios quiere decir a través de Carlos. Vente, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Carlos. Lo ponemos en tus manos, Señor. Queremos escuchar tu palabra a través de él. Gracias, Señor, porque él respondió a tu llamado. Gracias porque él creyó en tu llamado. Y gracias porque él día a día se está capacitando, se está preparando para servirte con amor, con pasión y con prudencia también. Así que úsalo, Señor. Queremos escuchar tu palabra a través de Carlos. Los bendecimos y bendecimos también a cada residente que está sirviendo en esta iglesia, a cada residente que es parte de la escuela de ministerio, porque creemos en las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor, y muchísimas gracias, iglesia. De verdad que para mí es un placer cada vez que vengo cada domingo a adorar al Señor, a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que es un deleite. Y bueno, sean todos bienvenidos. Seguimos en nuestra serie de Lucas. Estamos en Lucas 6 actualmente. El pastor Fernando estaba predicando sobre el amor que tenemos que tener hacia nuestros enemigos. Entonces, pues ahí lo quedamos, ¿no? Hablamos un poquito sobre la regla de oro. Y ahora, en esta mañana, pues Jesús sigue hablando, sigue su sermón del llano y habla sobre algunas cositas, algunas características que también debemos cultivar en nuestro corazón para poder seguir dando de ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, esa es nuestra meta, seguir compartiendo de ese amor de Dios en todos lados, a donde estemos, donde vayamos. Esa es nuestra meta. Pero lo cierto es que muchas veces encontramos personas que no están listas para recibir ese amor. Hay personas que tienen un corazón cerrado al evangelio y está bien. Obviamente nosotros tenemos que seguir orando y trabajando por llegar a más personas e impactarlos con el evangelio de Jesucristo que tiene el poder para transformar las vidas. Pero hay unas cositas que son bien preocupantes para mí. Según estudios de Pew Research Center, que se encarga de hacer encuestas y estudios relacionados a la religión en sí, y según Gallup y Barna, que también son entes que se encargan de hacer estudios sociales, dicen que el 50%, cercano entre el 40 y el 60%, mundialmente las personas son alejadas, se alejan ellos de la iglesia por dos motivos muy grandes. Primero, porque la iglesia hace juicios severos, juicios duros, juicios morales que son muy duros para la gente. Y segundo, por la hipocresía que ven en la iglesia. Lo cierto es, y lo que a mí me preocupa, es que el cristianismo en los países donde ya había llegado el evangelio de hace un tiempo atrás, han decaído en las personas que se identifican con la iglesia en un 12%. Bajaron del 70 y pico al 60 y pico %. Y eso a mí me parece un poco preocupante. Ahora, nosotros como cristianos somos llamados a dar de ese amor que nosotros hemos recibido, a reflejar el amor y la santidad del Señor. Y muchas veces fallamos. Pero no solamente fallamos allá afuera, sino que dentro de la iglesia también fallamos. Nos hacemos críticas duras los unos a los otros. Nos juzgamos. Hacemos condenaciones en nuestra mente los unos con los otros. Entonces es un problema que hay que comenzarlo con nuestro corazón. Y hay que comenzar a tratarlo desde casa,
en la iglesia, con nosotros. Comienza conmigo, comienza contigo, comienza contigo también. Ahora, es súper alarmante, pero antes de pensar en los demás, que aún no han sido capaces de poner su mirada en Cristo, hay que enfocarse en la iglesia. Por eso he llamado a este sermón un corazón lleno de Cristo. Porque cuando tenemos un corazón lleno de Cristo, ofrecemos misericordia a los otros. Dependemos en humildad en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos autorreflexión, primeramente, antes de ver a otros. Y de esa manera nosotros podemos glorificar a Dios y glorificar su nombre en el mundo. Ahora vamos a Lucas 6, y si se puede poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios juntos. Va a también estar en la pantalla, pero vamos a Lucas 6 y vamos a estar leyendo los versículos del 37 al 42. ¿Ok? Dice así: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo, llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra y de que nos hablas directamente hacia nosotros, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra, Señor, y que podamos vivirla y obedecerla. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento. Estos versículos son muy conocidos por el mundo. Cualquier persona que no se identifique con la iglesia ha escuchado de estos versículos y de hecho tienen muchas opiniones al respecto. Lo cierto es que como no saben bien el contexto y no conocen bien las Sagradas Escrituras en su totalidad, entonces pueden llegar a conclusiones que pueden ser mal interpretadas y erróneas. Entonces, antes de que comencemos, necesitamos aclarar estas cosas. Primero, el verbo juzgar que se usa en estos versículos en el original es crino y conlleva un carácter más condenatorio que de juicio o de crítica, porque confundimos el juicio a veces que se habla en este pasaje con la crítica. ¿Ok? Lleva un peso más condenatorio. Segundo, esta confusión de que no podemos juzgar a nadie es sumamente común, pero también es bastante errada. Y les explico por qué. Si vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba liderando un pueblo bastante grande ya, ¿qué hicieron? Llamó a su suegro y le dijo, ten colaboradores que te ayuden ¿a qué? A juzgar el pueblo, no a criticarlos. ¿A juzgar para qué? Para buscar el orden. Más adelante podemos ver que hay un libro incluso dedicado a los jueces, que eran por la misma razón. Dios había puesto ahí los jueces para que juzgaran al pueblo de Israel, para que se cumpliera la orden. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que tenemos que tener discernimiento para ver quiénes son aquellos hermanos que hacen división y que hacen disensión dentro de la iglesia. Y después dice, entrégalos a Satanás. O sea, eso está bien fuerte, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿realmente estamos llamados a juzgar? ¿Podemos juzgar? Sí podemos juzgar. Ahora, el problema viene acá, que cuando juzgamos, debemos juzgar con justo juicio. En el ámbito civil, si nosotros esperamos que Dios sea el que gobierne nuestra vida y en nuestros corazones, no podemos permitir que un hermano haga una ofensa contra otro por mala intención.
De ninguna manera podemos permitir que no podemos juzgar a nadie porque solamente es Dios el que juzga. No, el Señor nos manda a cumplir su palabra también. Ahora, ¿cómo podemos tener justo juicio? Me puede preguntar. ¿Cómo podemos hacer críticas constructivas? ¿Cómo podemos corregirnos y exhortarnos los unos a los otros sanamente? Ok, vamos a profundizar en el pasaje. Estos versículos, para poder llenar nuestro corazón de Cristo y poder honrar a Dios con nuestra vida, tenemos que honrarlo también con nuestras relaciones. Podemos aprender 3 cosas muy importantes que nos enseña el Señor. Primer punto, ofrece misericordia a los demás. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es una virtud que implica la compasión por el sufrimiento de otro. Y no solo eso, sino que también nos mueve a nosotros por hacer algo, por aliviar ese sufrimiento del prójimo, por ayudarlo con bondad, con perdón y con ayuda a quienes lo necesitan. Muchas veces todos nosotros nos tomamos las cosas bien personales, y porque tenemos el vecino que se la pasa tomando y pierde el control, o porque la hermana de la otra iglesia habló de mí, entonces nos lo tomamos bien personales y rechazamos de cierta manera a esas personas porque pensamos que son malos. Recuerden, iglesia, nuestra lucha no es contra el hombre. Nuestra lucha es contra huestes y entes y potestades espirituales del mal. Nuestra lucha no es contra nuestro hermano o contra el vecino, la hermana de allá. Nuestra lucha es contra Satanás y el pecado que vive en nosotros. Y eso nos debería mover a misericordia, porque si yo reconozco que mi hermano está luchando con algún pecado, si conozco a alguien que está luchando con alguien, yo quiero ayudarlo, y sé que a través del poder de Cristo Jesús esas personas pueden experimentar la misma libertad que yo he experimentado. Amén. Entonces lo primero es que debemos ofrecer misericordia a los otros. Luego dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Hay que ofrecer gracia, hermano. ¿Acaso nosotros no tenemos manchas? ¿Acaso nosotros no hemos ofendido a otras personas? ¿Acaso no lo seguimos haciendo? Seguimos ofendiendo a otros incluso cuando no tenemos la misma intención, esa intención. Y así como recibimos nosotros gracia de parte de Cristo, nosotros tenemos que dar también. Y la gracia es un regalo inmerecido. Si nosotros merecemos algo, es simplemente la muerte. Pero el Señor nos dio gracia y en cambio al poner nuestra fe en Él ganamos la vida eterna. Entonces de esa misma gracia que nosotros hemos recibido también debemos dar. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Esto es maravilloso. El Señor nos promete generosidad a cambio de cuando nosotros mostramos generosidad. Ahora, estos versículos son una imagen del mercado de aquel entonces. El regazo era una parte de la túnica donde ellos podían doblar y meter cositas ahí y llevárselas. Ese es el regazo. Podía funcionar como una bolsa o un bolsillo. Pero el Señor dice, te voy a dar una generosidad que cuando tú vayas, agarres un saco lleno de frijoles y tú los eches así, yo no te los voy a dar así como así, sino que voy a mover el saco para que entre más, le voy a echar más y los voy a apretar. Y de esa manera el Señor dice, tú muestras generosidad y yo te voy a recompensar, te voy a dar esta generosidad que tú ni siquiera estás esperando. Esa es la generosidad que nosotros estamos esperando recibir, pero que también somos llamados a dar. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hablamos un poquito sobre la regla de oro y ahora el Señor la recalca otra vez y dice, como tú trates a los demás te van a tratar a ti también. O en su negativa, la regla de oro, no trates a los demás como no te gusta que te traten. Entonces, a eso estamos llamados. Fíjense lo que dice Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Es un toma y dame. Ofrece misericordia, perdona, paguemos bien por mal.
Porque si pagamos mal por mal, no va a haber ningún cambio. Si queremos impactar el mundo, paguemos bien por mal. Ahora, como segunda cosa que necesitamos para llenar nuestro corazón de Cristo, es depender del Señor en humildad. Dice, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. Ahora, esta palabra que Jesús estaba hablando aquí se refería un poco sobre los fariseos. Los fariseos pretendían tener un liderazgo espiritual. Ellos les gustaba tener la admiración de todos, tener las mejores posiciones, que todo el mundo los viera y los admirara. Y Jesús les dijo, oye, ese va a ser tu pago. Pero Él les está hablando aquí de otro tipo de liderazgo, porque estas personas no sabían a dónde estaban caminando. Ellos querían imponer la ley rígida sobre todo el mundo, cuando ni siquiera ellos mismos podían cumplirla. ¿Ya ve la hipocresía de los fariseos? Entonces, si nosotros queremos pensar que la gente tiene que seguir la ley, cumplir la palabra de Dios así como así, hay un problema, se crea el rechazo. Porque nosotros también fallamos. De hecho, nosotros tenemos que predicar un evangelio de amor, un evangelio de gracia, sin olvidar que el evangelio también es santidad. Los fariseos fueron confrontados por Jesús y todo el mundo pudo ver sobre su hipocresía, sobre que eran falsos y que no podían cumplir también ellos mismos con la ley que ellos predicaban. Pero no solamente Jesús los desenmascaró, sino que Jesús con su propia vida mostró qué era el verdadero liderazgo, cuál es la manera correcta de guiar espiritualmente a otras personas. Cuando queremos guiar y ayudar a otras personas, no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, porque ni siquiera nosotros podemos guiar nuestra vida correctamente. Si fuese por nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia, iríamos al hoyo. Es solamente por el poder del Señor que obra en nosotros, que nosotros podemos conocer la voluntad del Padre y seguir caminando a ese plan perfecto y bueno que Él tiene para nosotros. Y si nosotros queremos ayudar a otra persona que también está en problemas y queremos guiarlo a ese propósito, solamente podemos confiar en el mismo poder que trabaja en nosotros y nosotros lo único que podemos hacer es apuntar hacia Jesús para que esas personas puedan conocer su propósito bondadoso que el Dios ya tiene preparado para ellos. Pero muchas veces el orgullo es tan sutil que no nos damos cuenta del mal que hacen nosotros. El orgullo es tan sutil pero a la vez tan letal que incluso fue el pecado con el que Satanás fue caído y expulsado del cielo. El orgullo hace que nosotros nos sintamos tal vez seguros, confiados de que lo estamos haciendo bien, de que somos religiosos, pero luego el orgullo empieza a hacer algo en nosotros y empezamos a sentirnos que no necesitamos a nadie ni a nada. Entonces lo primero que podemos considerar con respecto a eso es que hay que quebrar el orgullo. La humildad es el verdadero camino que nos lleva hacia la grandeza que tiene el Señor para nosotros. Y ahora, esa humildad no es pensar menos de nosotros mismos. Escúcheme bien, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos. La verdadera humildad es pensar menos en nosotros mismos. ¿Sí ve la diferencia? Esa es la verdadera humildad con la que el Señor sirvió. Esa es la verdadera humildad que necesita para poder ser un líder verdadero. El líder no es aquel que todo el mundo le sigue y que mandonea a todo el mundo. El verdadero liderazgo dado por Jesús, quien es el líder más reconocido históricamente, es aquel liderazgo que lava los pies de sus discípulos. Es aquel que da su vida por aquellos que le siguen. Ese es el verdadero liderazgo de servicio. Ahora, quiebra tu orgullo y reconoce tu necesidad de Cristo. Si vivimos por nuestras propias fuerzas, vamos al hoyo. Pero necesitamos de Él y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador para llegar a donde nosotros debemos llegar.
Ahora, nosotros también podemos tener las mismas tentaciones que los fariseos tienen. Entonces, nosotros debemos buscar la humildad del Señor, porque esa humildad solamente viene de parte de Él. La humildad no es algo que nosotros podemos cultivar. La verdadera humildad solamente viene cuando nosotros lo ponemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra que la humildad es un fruto del Espíritu Santo. Como cristianos todos somos llamados a ser líderes, a ser guías espirituales. Pero no podemos ser verdaderos guías espirituales si no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El verdadero liderazgo no es el liderazgo que ofrece el mundo. El verdadero liderazgo es el que muestra a Jesús sirviendo a todo el mundo. Ahí es donde está la grandeza. Hermano, si usted sirve con nosotros, le quiero decir algo. Quítese del medio, que nadie lo necesita a usted. La gente necesita de Cristo. Ahora, dependiendo de la humildad del Señor, fíjese lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, el depender del Señor en humildad nos lleva al tercer punto, que es bien importante. Ten autorreflexión antes de ver a otros. Fíjense que hemos hablado de nuestra relación con otros al ofrecer misericordia. Hemos hablado también de nuestra relación con el Señor cuando dependemos en humildad. Pero ahora es nuestra relación con nuestro propio corazón que es engañoso. Fíjese lo que dice el versículo 41. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ahora, lo que dice Jesús acá es, si realmente tienes una madurez espiritual, ¿cómo vas a estar hablando de un pecado menor de otra persona cuando tú mismo estás lidiando con un pecado mayor? O sea, primero trabaja con tus pecados antes de hablar de otras personas. Pero ahora, si nosotros queremos ayudar a otros, y lo piensa bien, una persona que tiene problemas con drogas, no puede decir nada moralmente acerca de otra persona que tiene el mismo problema. Pero para poder ayudar a esa otra persona, obviamente yo no puedo tener ese mismo problema. Es mejor, si nosotros hemos trabajado en nuestra vida con ese problema y lo hemos superado, ahí es entonces cuando nosotros realmente podemos ayudar a esa otra persona con ese problema, porque nos podemos identificar y sabemos por lo que puede estar pasando esa persona. Antes de ayudar a otros, Jesús nos llama a reflexionar sobre nosotros mismos. Antes de hablar de otros y decir que debemos cualquier cosa con ellos, debemos evaluarnos a nosotros primero. A pesar de que no podamos sentirnos en posición de decirle algo a alguien, debemos leer el ambiente, porque muchas veces puede ser que otra persona sea mejor para hablar con esa persona en vez de ser yo. Entonces, lee el ambiente antes de acercarte a una persona para ayudarla. Cuando tomamos la palabra de Dios, en vez de estar leyendo los versículos y estar poniéndole cara a cada versículo y estar pensando en fulanito, le cae perfecto este versículo, ando loco por ir a mostrarle a fulanita este versículo que es lo que necesita. No, hermanos, no. Agarremos la palabra de Dios y que esto sea un espejo para nosotros. Tenemos que leer la palabra del Señor y vernos a nosotros mismos, que sea la palabra de Dios la que nos juzgue a nosotros primero y la que nos guíe para después ayudar a otros. Ahora, jamás vamos a poder hacer el trabajo del Espíritu Santo tampoco. Debemos permitir que sea el Señor el que trabaja en cada uno de nosotros. Hasta ahí llegamos nosotros. Yo tengo que ver con lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí y yo quiero seguir en obediencia, pero yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo en mi hermano. Yo no tengo ese poder, no tengo esa autoridad. Es solamente
a través de la verdad de Jesús que las personas pueden experimentar una transformación real. Nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de apuntarlos a donde está el poder del Señor. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, apuntar hacia la cruz de Jesús. Muy importante también, es solamente cuando el Evangelio ha impactado en nuestras vidas que nosotros podemos guiar a otros y apuntarlos hacia la cruz. Y si nosotros vivimos el Evangelio, entonces vamos a poder ayudar a otros en amor. Si nosotros vivimos el Evangelio, entendemos que se trata acerca del amor. Y si nosotros queremos corregir y exhortar a un hermano, lo hacemos por amor, no por señalarle lo que está fallando y ya está. Esa no es la manera. La manera es una relación con esa otra persona y guiarla espiritualmente. Ahí es cuando nuestra paciencia se pone a prueba. Escuché una vez de las personas que trabajan en la metalurgia haciendo formas con metal, y a pesar de que se ponen sus lentes, a veces cae metal en el ojo. Y cuando van al doctor, eso es una de las cirugías, por así decirlo, más delicadas. Necesitas paciencia, necesitas compasión, necesitas ser preciso, necesitas ser muy delicado. Entonces, cuando quieran ayudar a alguien más, que quieran exhortarlo, corregirlo, en vez de caerlo a bibliazos, recuerde que debe ser como el oftalmólogo, tratando de sacar ese pedacito de metal del ojo, que es tan delicado, porque si no le dañas el ojo. Es una exhortación bastante dura del Señor. Nos llama hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. No juzguemos ni tratemos de guiar a otros desde una motivación errónea. ¿Okay? Fíjense lo que dice Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Todo este problema que hemos hablado sigue vigente en la iglesia hoy en día. Es tan solo un problema del corazón y comienza con nosotros, comienza conmigo, comienza contigo y contigo. Debemos evaluarnos. Si pretendemos llenar el mundo con el amor del Señor y glorificarlo a Él, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón con Cristo, ofrecer misericordia, depender de Cristo en humildad y autorreflexión, reflexionar sobre nosotros mismos. Llenemos nuestro corazón del Señor. Ahora, para concluir, ya se nos va el tiempo, les quiero contar una historia basada en hechos reales que me impactó. Durante la presidencia de Hitler, no fue rey, hubo una mujer, se llama Corrie ten Boom. Esta mujer no era judía, era alemana, pero ayudó a rescatar 800 judíos de la persecución nazi. Los escondía. Hasta que en un momento el gobierno la detiene, la mete en la cárcel con su hermana y luego las llevan a un campo de concentración. Si no sabe, un campo de concentración es donde llevaban a los judíos y los trataban peor que un esclavo. Y luego los llevaban al matadero, por así decirlo, a las cámaras de gases. Y esta muchacha escribió su biografía y relata cualquier atrocidad que pudo haber visto, de cómo la trataron, de cómo se veía, de cómo los mantenían viviendo con miseria, con pura agua y con pedazos de pan, sin comodidades, y los trataban como menos que a esclavos. Pasaban cosas que ni siquiera quiero mencionar aquí con ustedes. Pero un día tomaron a su hermana, la llevaron a la cámara de gas. Y después de eso ella relata que le impactó
ver la realidad de la crueldad y el corazón inhumano que las personas pueden tener. Corey sobrevivió al campo de concentración y unos años después empezó a estar más activa en la iglesia. Ella ya era cristiana, era una fiel devota al Señor. Y en 1947, después de haber escrito varios de sus libros, de haber dado conferencias, Corey estaba hablando sobre el perdón de Dios en Alemania, Múnich. Después de que acaba su mensaje, se baja del escenario y se encuentra de frente con uno de los guardias que más la hizo sufrir y que se llevó a su hermana. El guardia, ahora convertido a Cristo, le dice: quiero pedirte perdón por todo lo que pasó. Y le extendió la mano. Corey empezó a llorar. Ella relata que cerró sus ojos y se llenó de odio y de dolor y revivió todas las experiencias que había pasado en el campo de concentración. Llorando, sin extenderle la mano, se pone a orar y le dice: Señor, yo no puedo, sé tú. En ese preciso momento, Corey se da cuenta de que bajo las fuerzas humanas, ella no puede perdonar. Bajo las fuerzas humanas, nosotros lo que vamos a hacer es juzgar al otro, a condenar a la otra persona. Pero es porque llenó su corazón de Cristo que pudo tener misericordia con la persona que no la merecía. Se dio cuenta de que en su fuerza no podía y se llenó de humildad, reconociendo que es a través del poder de Jesús que nosotros realmente podemos hacer estas cosas. Pero no solo eso, sino que fue confrontada después de haber predicado sobre el perdón, que Dios le miró su corazón y se dio cuenta ella misma de su propio corazón. Después de haber orado, ella abre los ojos y le da la mano al guardia. Y ahora para mí, no sé si para usted, eso es un testimonio de lo que hace un corazón lleno de Cristo y de que ahora estas personas son un testimonio vivo de la gloria de Dios. Ese es el testimonio vivo. Jesús nos invita a tener ese corazón lleno de Él. Un corazón que ofrece misericordia, que depende en humildad de Él y que se mira a sí mismo. Todos pasamos por situaciones como Corey, tal vez no precisamente así, pero en cada día, a diario, decidimos si juzgar o perdonar, si condenar o ayudar, si hablar del otro y señalar a los demás o señalarme a mí primero. Ahora yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué llena tu corazón hoy? ¿Es el orgullo? ¿Es la vanidad? ¿Es la amargura? ¿Qué llena tu corazón hoy? ¿Es eso o es el amor de Cristo? Vamos a cantar, hermanos. Gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. Nada se compara al poder que hay en la sangre de Jesús. Jesús, ahora
sangre derramar, el perdón me da. Hermanos, vamos a orar para terminar y vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a tener Santa Cena esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque somos confrontados con tu palabra y a través de esa confrontación, Señor, nos damos cuenta de lo necesitados que estamos de ti. Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo es, Señor, buscarte cada día y llenar nuestro corazón con tu palabra, con tu voluntad, contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, en disciplina buscando de ti, porque queremos mostrar y reflejar ese amor que hemos recibido de parte de ti. Ten misericordia de nosotros, para nosotros hacer misericordia con los demás. Señor, gracias porque te humillaste hasta lo sumo y ahora nosotros reconocemos en humildad que te necesitamos. Señor, queremos vernos a nosotros con tu palabra como un espejo, Señor. Guíanos, Padre, y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Y en esta tarde queremos compartir la cena del Señor. Y la verdad que estudiando Lucas, la palabra del Señor nos confronta cada momento. Y yo les animo también que los miércoles puedan venir, porque el miércoles estamos estudiando el liderazgo de Jesús. Y ahí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando compartía Carlos, yo estaba escuchando y reflexionando. Iba a Mateos, Marcos y Lucas, cuando habla Jesús y está preparando su última cena. En una parte dice: cuánto he deseado compartir con ustedes esta cena del Señor. Jesús tenía el deseo de compartir con sus discípulos la cena del Señor. Y allí, antes de la cruz y durante la cruz, vemos una vez más el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en su palabra que allí estaban los discípulos y había uno que después lo iba a entregar, porque Él lo dice. Y Jesús dijo: cuánto he deseado estar con ustedes. Y compartió la cena del Señor. Porque la cena del Señor demuestra el amor, la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es para pecadores arrepentidos y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en 1 Corintios que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Allí nos enseña la palabra del Señor, que cada vez que comemos ese pan y tomamos de ese jugo, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero también es una más y es una menos. Por eso yo en esta tarde ya invito que se puedan poner de pie aquellos que van a compartir juntos la cena del Señor. Si tú has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú has tenido ese encuentro real y genuino con nuestro Señor Jesucristo, si eres un hijo de Dios, puedes tomar
la cena del Señor. Ahora también nos invita a examinar en nuestro corazón. Nos invita a reflexionar y a ponernos a cuenta en nuestro corazón. Así que, ¿qué les parece si este tiempo, mientras los hermanos están entregando la cena del Señor, allí donde está, examinemos cada uno nuestro corazón? ¿Se acuerdan el último punto de la predicación? El último punto de la predicación era autoevaluación, acto. Y si hay que pedir perdón, perdonemos. Si hay que perdonar, perdonemos. Si hay que decir, Señor, aquí está mi vida. Así que yo te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y gracias, Señor, por la oportunidad de tomar la cena y recordar tu sacrificio y tu venida. Pero prepara mi corazón. Purifica mi corazón. Examina mi corazón. Limpia mi corazón. Le voy a pedir a los hermanos que están repartiendo que nos ayuden también aquí arriba con los músicos. ¿Qué les parece si oramos por el cuerpo? Recordando, Padre, en el nombre de Jesús, queremos en esta tarde, Señor, tomar el pan, recordando el sacrificio en aquella cruz, recordando aquellos clavos que fueron puestos allí, y recordando tu amor que se entregó por amor a nosotros. Este pan nos recuerda tu sacrificio y es la promesa que vas a volver por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Participemos del pan. Y ahora te invito a que puedas tomar el jugo. Y vamos a orar por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada en esa cruz. Carlos, ¿puedes orar por el jugo, por favor? Padre, te damos gracias, Señor, porque derramaste tu sangre por nosotros, Señor, en obediencia, por amor. Tuviste misericordia por nosotros, Señor, y estamos agradecidos eternamente con ellos. Ahora nos hacemos partícipes, Señor, contigo, Señor, y recordamos, Señor, tu derramamiento de sangre, Señor. Tomemos el jugo. Amén. La cena del Señor, como decía mi abuelo, es una más y es una menos. Es una cena más que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una menos porque el Señor va a volver por
por su iglesia y un día estaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Antes de terminar, queremos recordarles algunas cosas. Si usted ha venido por primera vez, les animamos que puedan acercarse de aquel lado, por favor. Recuerden también que la semana que viene vamos a tener la dedicación de padres y la presentación de niños. Así que si usted quiere presentar a tus niños, por favor, al finalizar, acércate con Estefanis. Los estudiantes van a quedarse aquí para poder ir pronto al centro de estudiantes. Y los que van a estar en punto de partida, ¿cuántos no han estado en punto de partida todavía? Que levanten la mano. Les animamos a aquellos que no han estado en punto de partida que se puedan quedar. Vamos a tener una comida rica, comida por usted. No se quede por la comida nada más, ¿ok? Queremos compartirle la visión y la misión de la iglesia. Así que si usted no es miembro todavía o está llegando a la iglesia y quiere conocer más, les animamos a que se queden. Y nada más de este lado, aquí enfrente, vamos a estar con la comida de punto de partida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tu palabra se habló y actuó en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino a ser hacedores de tu palabra. Gracias por cada persona que vino hoy. Gracias por cada nuevo. Y gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad y por tu misericordia. Bendícenos en la semana. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Si vino por primera vez por allá, y también acuérdese de ir a punto de partida.